Hola amantes del básquet, os traigo un nuevo partido. Vamos con el tercer análisis del partido del Game 3 de las finales de la NBA, que nos ha dejado la primera derrota de los Knicks y la primera victoria de San Antonio Spurs. Durante 46 días los Knicks no perdieron un solo partido, ¿vale? 13 victorias consecutivas, segunda racha más larga de la historia de los playoffs, y el Game 3 de las finales de la NBA acabó con todo eso. Lo peor es que encima acabó 115-111 en el Madison Square Garden, con Trump en primera fila siendo abucheado, con Wemby firmando su mejor partido en las finales y con una polémica arbitral bastante importante. Hoy te voy a explicar cuáles son las claves de que San Antonio Spurs se haya impuesto cuando ya los daban por muertos en el estadio de los Knicks. Antes, dejad un like, ¿vale? Que no cuesta absolutamente nada. Darle al botón de suscribiros si no estáis suscritos y darle a la campanita que no la tenéis puesta para que os avise de los vídeos, ¿vale? Y por supuesto, os aviso, mañana ronda de tiro, mi podcast, nuestro podcast, y analizaremos todo mucho más asentado y hablaremos de otros equipos y de los rumores que está habiendo de Lakers y demás sobre Sabonis y muchas cositas, ¿vale? Así que os espero por allí. Ahora sí, vamos a empezar con las claves del partido de anoche, que hay unas cuantas, hay unas cuantas. Y vamos a empezar con los árbitros. Vamos a empezar con los árbitros porque no se puede empezar de otra manera, porque ya en el partido 2 fueron bastante preocupantes de cara a los Knicks a favor de San Antonio Spurs, véase por dirección de la NBA, véase porque son muy malos, véase por lo que sea. La cuestión es que tiraban hacia ahí, ¿no? Empezamos con lo que más ha dado que hablar, ¿vale? Que es el arbitraje en cuanto sobre todo a un contacto que hay entre Wemby y Branson, ¿vale? Hay que contextualizarlo bien porque son datos demoledores. La segunda parte, los Spurs lanzaron 24, ¿vale? Tiros libres, que es algo, pues, wow, es una cosa interesante e importante, por los 8 que lanzaron los Knicks. En total en el partido 32, 18, 22, ¿vale? Además, bueno, tuvieron el gran acierto de San Antonio Spurs de meter los 32 y los Knicks solo 18 de 22. Pero bueno, es más grande la diferencia que hay entre lo que han pitado y lo que no, que respecto a lo que han anotado en sí, de por sí, ¿no? Mike Brown lo dijo sin rodeo en rueda de prensa, que nunca pensó que vería eso en una final de NBA, 24 tiros libres para ellos en la segunda parte y 8 solo para los Knicks. Pasa en un Game 4, ha dicho Mike Brown que si pasa en un Game 4, pues sus posibilidades se reducen muchísimo, ¿no? Y las acciones polémicas pues fueron varias. La primera y la más grave, Wemby derriba a Branson con una especie de codazo, empujón, manotazo en la cabeza por detrás. No fue falta, no se revisó, no fue absolutamente nada. Los fans de todo el mundo, bueno, señalaron la acción. Y el mismo Wemby, que recibió una flagrante por un codazo contra Nat Reid, contra Minnesota, esta vez silencio arbitral, ¿no? ¿Por qué no lo pitaron? La respuesta incómoda es que una flagrante hubiera significado automáticamente la expulsión del señor Víctor Wembanyama. Es una falta sin balón, sin contexto, no hay nada ahí jugándose, por lo tanto es una falta, un contacto innecesario, es una flagrante, es que es una flagrante, no es más grave, no es menos grave, no, esa acción es una flagrante porque no hay balón y es una agresión sin más. ¿Por qué no la pitaron? Bueno, ya lo he dicho, el jugador más importante de las finales se llama Víctor Wembanyama, tiene 22 años, están en el Madison Square Garden, hay muchas cámaras, hay mucho para poder tomar una decisión así, y la NBA no podía permitirse ese escenario y yo creo que los árbitros sabían esto. La segunda, Cassell, con una carrerilla que lanzó a Branson al suelo con el antebrazo. Bueno, revisaron y fue falta común. Es otra posible flagrante que fue parecido a lo que hizo Carter Bryant contra los Thunder, que si no recuerdo mal acabó en flagrante. Minutos después ocurrió algo que es también muy fuerte, y es que le pitaron una flagrante al propio Branson por impedir un aterrizaje de Julian Champagne después de un triple. O sea, básicamente metió el pie
debajo de Champagne y fueron pues 3 tiros libres para Champagne y aparte la flagrante. Eso es así, eso está bien arbitrado, pero el problema es cuando en el lado contrario Wembanyama pone la pierna avanzada bajo la de Josh Hart en un triple, que por cierto ese triple lo metió Josh Hart, hubiera supuesto un tiro libre esta y además la flagrante, con lo tanto la expulsión de Víctor Wembanyama, como estáis viendo ahí. ¿Fue algo? Fue absolutamente nada, no pitaron nada. Luego aparte Towns recibiendo la de todas las noches, los golpes sin pitar absolutamente nada. También tenemos un empujón de Carter Bryant bastante fuera de lugar a Towns, y teniendo en cuenta que es un partido a 4 puntos, pues creo que entre los tiros libres, las malas decisiones, el tema de la flagrante y que Wemby estuviera en pista, pues sin duda el impacto arbitral pues está ahí, es una clave, es una clave que marcó la diferencia, o sea, porque en un partido así de igualado con estas acciones, a la que giren 1, 2 o 3, están en prórroga o está ganando los Knicks, pero fueron todos, estas acciones son en contra de Nueva York, ¿no? O sea, que no podemos hacer otra cosa, ¿no? Luego vamos con la siguiente clave, que esta es muy buena para los San Antonio Spurs, porque impusieron por primera vez en las finales de la NBA su juego. Esta es la clave táctica más importante del partido, explica mejor que nada por qué los Spurs ganaron y no pudieron hacerlo en el 1 y en el 2, ¿no? Jugaron más lentos en el 1 y en el 2 porque los Knicks impusieron y dominaron ese juego. Mitch Johnson cambió el plan radical en el Game 3, renunció al ritmo lento, apostó absolutamente por un bote directo, pisar pintura rápido en cada posesión, por supuesto buscar mucho más a Wembanyama en la zona, que tirara menos triples, atacar el aro antes de que la defensa de Knicks se organizara, y el cambio fue brutal. Stephon Castle fue el primero en explotar ese nuevo ritmo, fenomenal. Primera mitad aprovechando las transiciones rápidas, 23 puntos en el partido, atacando el aro con consistencia, probablemente el mejor partido ofensivo de Castle en las finales, y Fox apareció en los momentos también clave cerrando el partido. Pero el factor más determinante fueron las pérdidas. Los Knicks tuvieron 16 pérdidas de balón, 16 posesiones regaladas, muchas de ellas en transición, y los Spurs son letales corriendo. Ya sabíamos que unos iban a dominar el juego a media cancha, que son los Knicks, que es lo que se ha hecho hasta ahora en esta eliminatoria, y los otros dominan más el juego en transición, un poco como los Oklahoma, ¿no? Como los Thunder. Cada pérdida de los Knicks que convertía en canasta fácil, tiro libre. Además fue el partido que más anotación de la serie, casualmente, 115-111, son 226 puntos en total, cuando los demás, bueno, apenas sobrepasaban los 100 puntos, ¿no? Los otros encuentros. Estamos hablando de una diferencia de casi 25-20 puntos más que en los demás partidos de la serie. Hay otro dato clave, y es que los Knicks creían que podían romper el partido en cualquier momento en el segundo o tercer cuarto, tenían una ventaja de 7 puntos en varios momentos, pero los Spurs no rompieron, se mantuvieron vivos, y en el momento de los Knicks bajaron un poco la guardia en el solo segundo, pues San Antonio se pasó de un -7 en descanso a un +8 en el último cuarto, ¿vale? Un parcial de 13-4 que cambió el partido, y eso no es suerte, es una mentalidad y un cambio de intenciones, no un cambio de intenciones. Sin embargo, aunque todo esto es muy positivo para Spurs, también hay que decir que aún con todo esto, los Knicks estuvieron ahí continuamente. O sea, los Knicks no han sido absolutamente aplastados y dominados por los Spurs, pese al partido pese al mejor partido de la serie para ellos, ¿no? Sin ningún tipo de duda. El mejor partido de Wemby en las finales. Se esperaba que apareciera. Muchos decían que iba a haber un partido histórico. Hombre, partido histórico no vamos a hablar, pero un partido muy bueno de Víctor Wembanyama, que por fin no lo pudieron contener, y él sí contuvo en defensa a todo el mundo, ¿no? 32 puntos, 8 rebotes, 6 asistencias, 2 robos, 3 tapones, 11 de 18 en tiros de campo, 8 de 9 en tiros libres. Su mejor partido en las finales sin discusión, pero lo más importante no fueron los números finales, fue cómo llegó a ellos. Wemby arrancó muy bien, marcó territorio desde el primer minuto, pero en el segundo y tercer cuarto se diluyó un poquito. Los Knicks crecieron, el Garden rugió y parecía que iba a ser otra noche de números discretos para él. Pero Wemby tiene algo que los jugadores normales no tienen: la capacidad de reinventarse dentro de un mismo partido, y en el cuarto apareció con una versión
que da miedo. No el Wemby que intenta hacer de todo, el Wemby que lee partidos y hace exactamente lo que necesita su equipo. El Wemby que defensivamente fue el ancla increíble y hace exactamente lo que se necesita de él. Nos dejó tapones increíbles, aparte de los 3 tapones que dejó en el último cuarto, una presencia intimidadora constante, cambiando direcciones, haciendo que jugadores que tienen capacidades para tirar no quieran tirar por encima de él. Incluso en tiros que acabaron dentro, él casi llega a taponarlos y genera esa problemática en el juego para que no se atrevan a ejecutar esos tiros, ¿no? Lo dijo él mismo después del partido. En casa se siente como jugar 6 contra 5, aquí se siente 5 contra 6. Esto demuestra que están hechos los equipos, esa madurez. 22 años, finales de NBA, mejor defensor de la historia, más joven que nadie. Mejora cada partido. O sea, si Wemby mantiene este nivel, el resto de serie, pues los Knicks van a tener un problema enorme. Y veremos a ver si no consiguen alargarle demasiado, incluso complicarle ese anillo que ya parecía tan hecho a los Knicks, ¿no? Veremos. Otra de las claves que tenemos que hablar es el factor triple, ¿vale? El factor triple a favor de los Spurs, ¿vale? Y el adiós a Shamet, ¿no? Aquí es quizá el cambio más determinante de cara al futuro de la serie. Por primera vez en las finales los Spurs ganaron la batalla del triple. En todas las demás, en el Game 2 creo que fue, tuvieron malos porcentajes ambos equipos, pero por delante estuvo los Knicks, tuvieron mejor efectividad. Y en el primero los Knicks se fueron a un 40 y los Spurs, que estuvieron bien, tiraron un 37, un 36 y pico. Por lo tanto, este es el primero en el que sí dominan los San Antonio Spurs, y eso es algo absolutamente clave, ¿no? Porque también significó que Shamet, ese factor X que estaba siendo en la serie, esos triples de momentos clave, momentos liberados, ese espacio, esos minutos robados a Josh Hart, porque Shamet estaba siendo lo que necesitaban los Knicks en ese momento y contra este rival, no estuvo. 1 de 7 creo que acabó en triples, sí, eso acabó con unos Spurs que desajustaron totalmente la defensa de los Knicks y no les salieron las cosas. O sea, hay que también valorar esto porque veremos si es el último, si ya ha hecho Shamet lo que tenía que hacer en esta serie y hay que buscar otros caminos por parte de los Knicks, fue flor de esos 2 partidos, o si sigue siendo un factor real para ganar partidos. Está por verse sin ningún tipo de duda. Y lo último que vamos a hablar no es una clave de nada deportiva, es simplemente la vergüenza que está siendo las calles de Nueva York en estas noches de partido. O sea, agresiones, peleas, intimidaciones a gente con la camiseta de San Antonio Spurs. O sea, básicamente eso parece La Purga, ¿no? No sé si habéis visto la película de La Purga, pero es que parece La Purga, es absurdo, es completamente ridículo, el despliegue policial está siendo una barbaridad, y es que no tiene ningún tipo de sentido, que esto ocurra en 2026 en un país desarrollado, no tiene ni pies ni cabeza, y la verdad es que espero que veamos menos vídeos de estos y más vídeos de los otros que son más divertidos, bonitos e interesantes en el futuro de la serie, ¿vale? Bueno, Game 3, cambio, punto de inflexión. Los Knicks perdieron por primera vez en 46 días por la polémica arbitral y el arbitraje sigue en contra de los Knicks. Y yo os tengo que preguntar, ¿creéis que esto puede ser que encamine hacia un comeback histórico de Wemby y de los San Antonio Spurs? ¿Creéis que es flor de un día? ¿Dónde creéis que va a parar? Mi análisis y mi percepción de momento, puede ser un susto. Yo he visto a los Knicks bien igualmente. De hecho, creo que con solo el ajuste arbitral, que sea más igualado, creo que se podrían haber llevado el partido, pero perfectamente. De hecho, casi se llevan el partido igualmente. Creo que se ajustará. Yo sigo diciendo mi pronóstico de principio de finales, que es 4-2 para Knicks. Sigo pensando que es lo mismo. Creo que el siguiente probablemente lo ganen los Knicks. Se pondrían 3-1, muy difícil de remontar. Creo que no sé si se ha remontado alguna vez en la historia. Y a partir de ahí ganarán el siguiente en casa los San Antonio Spurs. Sí puede ser, y no creo que haya ya muchas más opciones, porque yo creo que ya finiquitarían en este caso los Knicks en casa propia. Así lo veo de momento, creo que no cambia tanto y creo que las claves todavía no son muy variantes. ¿Cuál queda la opción de que roben un partido que no se espera que roben por juego los Knicks, con un partido de verdad histórico de Wemby que no ha llegado, porque de momento no ha hecho unos 50 puntos o una cosa así? Puede pasar, estamos hablando de un jugador absolutamente histórico.
Poco más, chicos, dale like, dale like, compártelo, muestra tu apoyo, ponme en los comentarios qué opinas, tus claves y nos vemos en el siguiente vídeo o en ronda de tiro. Venga, hasta luego.